Quiero darle la bienvenida esta noche a Samuel Montaño, nuestro experto en temas de seguridad y armas. Hoy hemos invitado también con nosotros a la doctora María Eugenia García, que es decana de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés. Samuel, buenas noches, bienvenido. Gracias, John. A ver, cuando has leído este informe de 40 páginas, con esa confirmación por parte de este equipo de trabajo de la ONU, ¿los pensamientos dónde se han ido? Bueno, es un informe, si lo hemos leído esta tarde rápidamente, porque ha salido disparado prácticamente desde Naciones Unidas, pero con las siguientes observaciones, se habla más que de misiles, se habla del uso de cohetes, porque usar misiles sería absurdo, ¿no? El misil es un sistema algo más avanzado y tecnológico. El misil se diferencia del cohete por el uso de un cerebro electrónico que guía al misil. Misil es algo dirigido con cerebro electrónico. Con cerebro electrónico. El cohete es un sistema solamente impulsado que lleva una carga y es unidireccional, es decir, que es de libre caída, no tiene cerebro. Por eso es cohete, no tiene blanco específico más el que se apunta, nada más. Ahora dice, se usaron misiles con el agente nervioso sarín. Yo me volcaría más a pensar, por lo que he escuchado a varios analistas de la OTAN, en cohetes más que misiles, porque el misil implica... A ver, cuando usted lanza un arma química, no necesita una detonación como la que comúnmente conocemos. Lo que usted necesita es un agente dispersante del arma química, es decir, cuando está llegando al blanco, ya sea en dos sentidos, que hace impacto y hay una espoleta que prácticamente disemina la carga, o sea, abre la carga, expulsa la carga. Primer lanzamiento. Segundo lanzamiento es que a cierta altura, ya sean cohetes por lo general o bombas, es que abren la bomba o esparcen, como el fósforo blanco, por ejemplo, que es expansivo y al contacto con el aire se empieza a encender, empieza a quemarse. Entonces hablaríamos más de cohetes o de bombas de caída libre que de misiles, porque usted no va a desperdiciar un cerebro que no se va a destruir al momento de impactar, ¿de acuerdo? No va a desperdiciar el cerebro de un misil. Y los cohetes son lo más fáciles de producir. Los cohetes inclusive hay en rampas móviles, ¿no? Cohetes pequeños, incluso de este tamaño, que son fabricados más en Rusia y en China. Bueno, a ver, pero la conclusión de este tema es que tú te inclinas más que son cohetes y no misiles los utilizados para esparcir Yo gas. diría, hay una parte del informe que habla más de cohetes que de misiles. Hay una parte del informe, en las páginas más adelante, que habla de cohetes, más que de misiles. Yo me volcaría más a pensar que han sido cohetes. Bien. Permítame, por favor, voy a ir un segundito con la doctora María Eugenia García. Doctora María Eugenia, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Yo tengo un cuadrito acá, permítame, por favor, resumir un poco. Dice gas letal, que es el gas sarín. Sé que es un gas desarrollado por los nazis en los años 30, es un arma de guerra calificada como agente nervioso 20 veces más mortífero que el gas cianuro. Comenzaremos así, por favor, para que nos explique un poquito qué es eso del gas sarín. Así es, bueno, el gas sarín es un compuesto organofosforado. En términos sencillos, es una molécula compuesta por átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, pero que además tiene flúor y fósforo en su composición. Tiene una composición parecida a la de los plaguicidas, de los pesticidas, y de hecho fue ese el propósito con el que fue desarrollado justamente en Alemania en 1939. Es muy soluble en agua y puede convertirse en vapor, en gas y propagarse muy fácilmente en el medio ambiente. Este gas, lógicamente, ha sido usado como arma química en guerras como la de Irán, Irak. Es un agente nervioso y, bueno, ha sido prohibido, considerado peligroso, ilegal, según la Convención sobre Armas Químicas. Ahora, ¿qué produce este gas sarín? ¿Cómo es? Bueno, el gas sarín produce varios efectos. Produce principalmente efectos en el sistema nervioso y ataca directamente al sistema muscular. Cuando uno lo respira, ¿cuál es el primer síntoma? Explíquenos eso. Cuando se inhala, bueno, todo depende de la dosis con la que se inhala, pero produce diferentes síntomas. Primero se produce una sudoración, luego se produce lagrimeo de los ojos, ardor nasal, y se comienza con una falta de oxígeno, una sensación de presión en el pecho. Se tiene síntomas de confusión, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, vienen vómitos y lógicamente un ritmo cardíaco acelerado, los músculos se contracturan
y finalmente puede llegarse a la muerte en minutos, dependiendo de la dosis, ¿no? Minutos dependiendo de la dosis. Dependiendo Dios, es de una la muerte, dosis, pero realmente es horrible es esa muy muerte. Qué feo, ¿no? Sí, es muy fea. Es muy semejante a la contaminación química que producen las bombas termobáricas. La bomba termobárica es una combinación de un cierto tipo de combustible, el fuel, con ciertos químicos que hacen que cuando haya la explosión, la bomba termobárica primero te consume todo el oxígeno donde están las personas y luego es la onda expansiva que prácticamente te consume, te quema y te deja una especie de contaminación. Y esto se ha usado mucho en Tora Bora, en Afganistán. No nos olvidemos que cuando se usaron las bombas termobáricas, además también se usó algo de sarín y fósforo blanco en Fallujah, al norte de Irak, en 2004, una ofensiva de Fallujah por los mismos norteamericanos al extremo que inclusive cuando nos enteramos que se usaron termobáricas y fósforo blanco y algo de sarín en Fallujah, en Irak, el primero en reclamar, además de varios, pero el que tuvo más peso fue Juan Pablo II. El exalcalde de Londres, Ken Livingstone, incluso instó a hacerle un juicio a George Bush ante el Tribunal Internacional Penal por el uso de estos químicos en Irak y en Afganistán. No nos olvidemos además que no solamente se trata de una contaminación química, porque se ha designado a Fallujah como el pequeño Chernobyl químico que han provocado los Estados Unidos. Por eso hay una gran controversia en Europa, y te lo digo con conocimiento de causa, ¿no? De que se está queriendo atacar a Siria por el uso de armas químicas, pero ¿qué pasó inclusive con el reciente conflicto en Libia? Ajá. Que se han usado los famosos misiles cruceros, y así lo ha reconocido Hillary Clinton, forrados con uranio empobrecido, que eso te ha producido una gran contaminación. Samuel, lo que tú me estás diciendo es Estados Unidos protesta por el uso de armas químicas, quiere entrarse a Siria, y Estados Unidos lo que utilizó armas químicas en Irak, en Afganistán, en Libia, y no nos olvidemos inclusive el famoso agente naranja que se ha utilizado en cantidades industriales en Vietnam. ¿Y en ese caso qué se hizo? Que hoy en día incluso tienen 34.000 excombatientes norteamericanos que han sido presas también de esta contaminación que ha hecho su mismo ejército en Vietnam. Wow, wow. Entonces, esto, y hay tres situaciones que llegarían, digamos, a frenar la intervención norteamericana en Siria para desvirtuar que haya sido el gobierno sirio que haya utilizado estas armas químicas. Me voy al reporte que no quiere reconocer el gobierno de Estados Unidos, ni se le está dando la oportunidad en las cadenas de información a Carla Laponte, que es la ex fiscal para el Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia, donde ella hace un reporte sobre el uso de armas químicas. Sí, en Siria lo reconoce, pero por parte de la resistencia, como es de los rebeldes sirios, los supuestos rebeldes sirios. ¿Y en qué se basa ella? En la segunda situación, en que Nadim Baluch es dirigente o ha sido dirigente de parte de los rebeldes sirios, en que reconoce con Dale Carlack, que es un periodista de Associated Press, donde reconoce que la resistencia sí utilizó armas químicas, el gas sarín, en forma casera en el norte de Irak. ¿De acuerdo? Y esto ha sido confirmado, además, no nos olvidemos, el primer campanazo nos dio hace más de un año la famosa periodista Mika Yamato, la japonesa que le denuncia al mundo y dice, entran mercenarios desde el sur de Turquía y se están preparando armas caseras químicas por parte de los rebeldes. O sea, ¿se pueden preparar armas de forma casera? A ver, doctora, perdón. De forma casera. Usted me habló de unos elementos que combinan el gas sarín. Así es. ¿Me repite esos elementos una vez más, por favor? Sí, son compuestos orgánicos, ¿Qué carbono, son orgánicos? Compuestos con carbono, hidrógeno, oxígeno, pero además el gas sarín tiene en su composición flúor y fósforo. ¿Esos son fáciles de conseguir? Sí, bueno, la composición es muy parecida a la de los plaguicidas, la de los pesticidas, ¿no? La diferencia consiste en la organización molecular. Ok, ¿en cuánto se pone de cada cual? Exactamente. Me voy un segundito, por favor, con nuestro experto. Está en Buenos Aires, él. Además, tengo entendido que es un colaborador permanente a Revista Herramienta, de opiniones en Página 12 y las revistas Contraeditorial y Buenos Aires Económico. Le agradezco mucho por estar con nosotros, don Emilio Modesto Guerrero, allá en Buenos Aires. Emilio Modesto, a ver, hace unas semanas atrás leíamos su columna a propósito de Siria y usted apostaba en que estas armas químicas podían ser más de fabricación casera que de un uso militar. Aquello nos llamó profundamente la atención. ¿Qué piensa después de leer el informe de la ONU? Don Modesto Emilio Guerrero, buenas noches hasta Buenos Aires.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar. Esto proviene de un informe de investigaciones realizadas desde Estados Unidos y el norte de Europa por distintas comisiones y organismos periodísticos. Ahora bien, en este momento hay dos informes, el de Ban Ki-moon por Naciones Unidas oficial y el informe de la señora italiana que fue en nombre de una comisión europea. Ambos informes son contrapuestos. La diferencia está para verificar si lo usó el gobierno, el gas, o lo usaron los rebeldes antigobierno en el carácter del gas. Si tiene olor, es un gas casero que no usa el gobierno. Es un gas fabricado en forma casera que solo pueden usar los grupos guerrilleros. Entonces, el informe de las comisiones periodísticas de Estados Unidos y de este grupo dirigido por esta señora italiana de Naciones Unidas dice que es gas con olor, o sea, es casero. El informe de Ban Ki-moon dice lo contrario. Acá el problema es, por supuesto, político-militar, no de olor del gas, porque yo no tengo duda de que el gobierno de Damasco, que es bastante autoritario, lo ha sido en el pasado, lo puede llegar a ser ahora, y teniendo el precedente de Saddam Hussein, que usó el gas contra los kurdos en la guerra contra Irán, también es creíble entonces que lo pueda usar el gobierno de Damasco. El problema no es lo que yo crea o lo que se crea, es que ese gas capturado en las víctimas y en los barrios del sur de Damasco tiene olor, y si tiene olor no puede ser gas militar. Vayamos a este tema porque en el fondo del asunto está por un lado quizás la buena nueva de que hay en este momento un pacto, un arreglo entre Estados Unidos y Rusia para controlar estas armas químicas en Siria. Decíamos que políticamente hablando esto le ha frenado las intenciones a los Estados Unidos de entrarse a este lugar. Un Estados Unidos que, según se dice, ha utilizado también armas químicas, pero contra él no ha habido ninguna clase de sanción ni medida, no sé, hasta donde conocemos de manera internacional. ¿Cómo lee esta realidad usted allá, don Emilio Modesto Guerrero? Mire, hay dos aspectos ahí importantes a determinar. El primero, que Estados Unidos no tiene ni autoridad moral ni derecho jurídico a controlar, supervisar o revisar potenciales de armas químicas de ningún país. Porque ¿con qué autoridad puede Estados Unidos hacer eso cuando el propio presidente Obama ha declarado en 7 oportunidades las últimas 2 semanas que ellos cometieron el, comillas, error, comillas, en Irak de inventar armas de destrucción masiva que no existían? Entonces la credibilidad política y moral del gobierno de Estados Unidos está anulada en el caso de Siria. Aún teniendo Siria un importante arsenal químico, Estados Unidos no tiene derecho y ni tiene menos aún moral para eso. Si es el país que le proveyó las armas químicas a la dictadura brasileña en el 68 para que Brasil se las proveyera a su vez a la dictadura de Pinochet, como acaba de ser develado en una investigación judicial en Chile publicada por O Globo de Brasil y por el diario Nodal de Buenos Aires. O sea, no tiene derecho. Acá el problema no es el gas sarín o el gas cualquiera de potencial de armas químicas. Acá el problema es el control territorial y el control geopolítico de la zona, y sin armas de potencial destructivo no existe poder. Y eso es lo que discute Estados Unidos en una relación triangulada con Irán y con Israel. Israel no ha sido tocada nunca en sus depósitos de gas mortal y de otras armas de destrucción masiva. En cambio, sí quiere ser desmontado el arsenal de Irán. Bien, en último caso, si tuviera razón jurídica y moral, Estados Unidos tendrían que desmontar los dos, tanto a Israel como a Irán. Ahí valdría la pena porque los palestinos se verían beneficiados y el resto de los pueblos árabes.
pero no esa forma unilateral de desmantelar países que están recibiendo ofensivas regulares cada tanto de parte de Israel o de la OTAN o de Estados Unidos y que tienen recursos naturales que son bocatos y cardenales, que son recursos necesarios para la sobrevivencia del imperio europeo y los imperios de Estados Unidos. Ese es el problema que se discute. ¿Quién maneja el control territorial de esos estados?